Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas que nos acompañan en estas segundas jornadas de Fantasía y Derecho, en esta ocasión organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, con el auspicio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esta es la segunda edición de estas jornadas que nos entusiasma y siempre nos alegra poder organizarlas. Eh, y si bien pasaron ya varios años desde aquellas primeras jornadas, teníamos buenas razones para organizar y volver a encontrarnos con este tópico, que en unos minutos también les estaremos comentando este porqué. La primera jornada Fantasía y Derecho se llevó a cabo el 30 de noviembre del año 2020. En esa ocasión también fueron bajo el formato virtual, solo que en aquella oportunidad no era tan optativo hacerlo bajo este formato, sino que como estábamos atravesando el primer año de la pandemia, prácticamente todo lo que se podía organizar era virtual, y más cuando teníamos un público tan plural en cuanto a ubicaciones, y por lo tanto los traslados siempre han sido difíciles, más aún en la pandemia. Entonces decidimos continuar, aunque ahora ya fuera opcional, decidimos continuar con este formato porque nos permite acercarnos y acercar a muchas más personas interesadas en este tópico de fantasía y derecho. En aquella oportunidad expusieron Jorge Norberto Ferro y Miguel Ángel Cerdeña. En unos minutos también comentaremos un poco de estas cuestiones. En primer lugar, queremos agradecer a las instituciones que nos permiten organizar este tipo de encuentros. En primer lugar, a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ambas nos permiten desarrollar investigaciones en estos tópicos, permiten que también podamos tener un espacio intelectual y una infraestructura adecuada para llevar adelante este tipo de encuentros, que uno puede pensar que el espacio virtual no abarca demasiado. Sin embargo, siempre es necesario contar con un Zoom, con personal no docente que ha estado en comunicación con ustedes para poner a disposición el link, que realizará los certificados, por supuesto tener un canal de YouTube para poder cargar esta producción también. Y aunque no sea un esfuerzo enorme, no quita que sean esfuerzos, tiempos, todo lo cual siempre requiere recursos. Así que a las instituciones que facilitan, que nos permiten realizar esto y también divulgarlo, va nuestro agradecimiento. También a título personal, quiero agradecer a las autoridades de la facultad que nos permiten desarrollar y nos acompañan este tipo de iniciativas, y sobre todo a Juan Pablo Leonetti de Sorsi, quien me acompaña en esta organización y quien va a hablar dentro de unos minutos. Bueno, aquí veo en el chat que también comentan que hoy se cumple el primer aniversario del fallecimiento del profesor Jorge Ferro. Bueno, justamente esa era la razón de volver a retomar estas jornadas y en esta fecha tan especial. Digamos, no fue azaroso que eligiéramos un día como hoy, pero bueno, va a ser Juan Pablo el que comente esta circunstancia. Pero bueno, en efecto es un día especial, y nos pareció importante recordarlo también en esta fecha, aunque pasaron tantos años desde aquella jornada en la cual nos acompañó pensando, reflexionando y compartiendo su conocimiento. Bien, y ahora que ya adelantamos este porqué, también vale la pena plantear algunas cuestiones. Entre ellas, bueno, ¿por qué pensamos unas jornadas de fantasía y derecho? Bien, en principio nos parece que es importante plantear un espacio de comunicación, de debate, de conversación sobre estos tópicos que ponen en intersección dos mundos, dos ámbitos,
que normalmente no parecen relacionados. Eh, por un lado, pareciera que el derecho, las ciencias jurídicas, proponen un ámbito riguroso que regula la conducta humana, que plantea expectativas sociales, que se relaciona con la organización del poder, del Estado, que se basa en la fuerza pública, que tiene que ver con el bien común, pero no siempre lo solemos vincular, o no fácilmente lo solemos vincular, con la idea de la ficción, con la fantasía, con la literatura, con las ideas de alguna manera que parecen ficciones. Y por el otro lado tenemos a la fantasía como un género literario, cinematográfico, que nos plantea, sí, lo imaginable, por supuesto, porque de eso se trata, pero que nos propone recursos retóricos que no son usuales en el derecho. Y sin embargo, la fantasía nos permite pensar en mundos posibles, no necesariamente concretos o reales, pero a la luz de los cuales podemos pensar el mundo real. Y esas fantasías nos permiten repensar, recapacitar, valorar, tomar una dimensión analítica y crítica sobre el derecho que existe y el derecho que es. Y también, obviamente, sobre el derecho que puede o que debe ser, o que esperamos que sea. En algún momento fue Riquet el que dijo que también las utopías son las que nos ayudan a pensar en las brechas de legitimidad del poder. Bueno, las fantasías también nos ayudan para eso. Las fantasías nos ayudan a pensar cómo la metáfora nos ayuda a pensar por qué tenemos ciertas instituciones jurídicas. La retórica nos ayuda a pensar por qué hablamos de determinadas maneras o cómo también el derecho se plantea en determinados ámbitos literarios o cómo se plantea allí. Podemos pensar en muchísimos ejemplos literarios que nos permiten de manera desafiante pensar el derecho justo e injusto, en el uso del poder por parte de las autoridades, en el uso de los documentos, pensando en algunas novelas en particular, pensar en las prácticas jurídicas, en el orden social, la corrupción de las instituciones o los aciertos de las instituciones. Todo esto nos permite a veces el ámbito literario de distintas maneras, y por eso hoy pensábamos de una manera distinta, como lo pensamos también hace ya 4 años y medio, volver a pensar en la importancia de fantasía y derecho. Bien, y por eso tenemos este espacio que no siempre es usual en el derecho y que esperamos que pueda ser inspirador para poder continuar debatiendo en los próximos minutos. Unos avisos parroquiales antes de cederle la palabra a Juan Pablo. Vamos a estructurar este espacio. Primero, Juan Pablo Leonetti de Sorsi va a dirigirse comentando un poquito más sobre los antecedentes de esta jornada. Y luego vamos a dar la palabra a Sebastián Porrini, y luego de su presentación vamos a abrir un espacio de charla y debate. La idea es que esto sea informal y que sea relajado, así que los animamos a participar de ese intercambio. Sí estamos teniendo algunos pequeños problemitas técnicos, que nuestro expositor está atrapado en el tráfico porteño, pero estamos esperando que ya en unos minutos se conectará. Y mientras tanto, vamos a comentar un poquito nuevamente por qué estas jornadas en el homenaje del profesor Jorge Ferro en esta fecha tan especial. Bueno, Juan Pablo, te cedo la palabra. Y también un aviso cortito, en unos minutos estaremos pasando un link para llevar adelante el registro de la asistencia. Muchas gracias. Doctora, mil gracias. Bueno, damas y caballeros, muy buenas tardes. Esta es la segunda jornada Fantasía y Derecho, como bien dice la doctora Lel. Y el motivo de estas jornadas es porque si bien hay un gran grupo de investigadores que vinculan el derecho y la literatura, siempre somos abogados interpretando textos literarios y a veces
el interpretar leyes, normas, constituciones y demás cuestiones no nos habilita con idoneidad como para interpretar textos de índole literario. Entonces, la idea de estas jornadas es precisamente traer a los que saben de literatura, para nosotros, los que estamos en el ámbito jurídico, poder aprender de ellos. Fue así que en la primera jornada fueron invitados, como bien decía la doctora, Jorge Norberto Ferro Calcaño y Miguel Sardeña. Como bien dijo la doctora, este 10 de marzo se cumple un año del fallecimiento de Jorge Ferro y para los que no vieron el video que está en la página de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de La Pampa, está la grabación de todas las jornadas, era una persona que tenía un bagaje intelectual muy grande. En YouTube pueden encontrar una entrevista que le hizo Sebastián Radle y fueron necesarios 4 capítulos para hablar de su vida. De hecho, el invitado de hoy, que voy a presentar en breve, eh, uno de los programas que tiene en YouTube, que se llama Última Página, hizo un especial de más de 1 hora hablando de la obra de Jorge Ferro. Imaginen, yo lo conocí a Jorge Ferro en el año 1995. Imaginen lo que es toparse con una persona que tenía el amor por la filología de Tolkien, la fe de Lewis, el patriotismo de Chesterton y la sencillez de Castellani. Para pintarlo un poco más de cuerpo entero, les voy a contar 2 anécdotas. Una personal de Jorge Ferro. Él, cuando era estudiante, había una materia que la dictaba Jorge Luis Borges. Y como Borges era ciego y no tomaba lista, bueno, los alumnos se rateaban, se escapaban de clase. Y él, que no tenía que cursar la materia, aprovechando que Borges era ciego y no tomaba lista, se colaba a la clase. De ahí que él siempre hablaba de un Borges, más allá del escritor, el Borges que era el maestro. ¿Y qué es un maestro en literatura? Un iluminador de textos. Lo que hace el experto en literatura y lo que esperamos de este tipo de charlas es que a nosotros, los abogados que no tenemos esa formación, nos iluminen, nos muestre el texto, nos hagan ver cosas que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos ver. No tenemos la idoneidad, ni la capacidad, ni la formación para hacerlo. Y al mismo tiempo, darnos un camino, ofrecernos un camino para poder nosotros mismos hacer esa búsqueda del sentido de los textos. La segunda anécdota que quiero contarles es que el 6 de marzo yo, como les conté, conocí a Jorge Ferro en el año 95, hace ya muchos años, y con los años fui teniendo una relación cada vez más cercana. El 6 de marzo del año pasado, es una anécdota personal, el 6 de marzo de la tarde me contacta en el WhatsApp de Jorge Ferro, su hija Constanza, diciéndome que él ya estaba mal, no podía ver los mensajes de WhatsApp y que ya era una situación muy delicada. Menos de 12 horas después, mi mujer rompe bolsa y al poco rato nace mi tercer hijo, el primer hijo varón y el tercero de la colección. Con lo cual, en esa circunstancia, como pasé varios días en la clínica, me entero del fallecimiento de Jorge Ferro por la enorme cantidad de recensiones e in memoriam que se hicieron con el fallecimiento de Jorge Ferro. La sección cultura del diario La Prensa, etcétera. Infinidades. Pero quiero rescatar una muy especial, que es la que le hizo el CONICET. El doctor Ferro era doctor en letras, investigador del CONICET. Para algunos era un experto traductor, uno de los mejores traductores del idioma inglés. Para otros era uno de los mejores traductores del castellano antiguo y para otros era un gran latinista. Como fuera, para todo el mundo era una persona con una formación impresionante. Ahora bien, ¿cuál es la anécdota? El CONICET no tuvo mejor idea que poner como recensión
un poema que él mismo tradujo, y que es un poema de Ronald Knox, que se leyó en el funeral de Chesterton. Y es muy llamativo que una institución como el CONICET, que tiene esa idea de, por así decir, la competitividad, de lo técnico y lo científico, hayan puesto un poema en esa circunstancia. El poema es, y me voy a permitir leerlo, es un poema, como les decía, que leyó Ronald Knox en el funeral de Chesterton y que lo tradujo Jorge Ferro y que se puede leer en su último libro que se llama De Maestros y Batallas Culturales. Amó conmigo, dijo Browning, y los hombres lloraron. Rió conmigo, dijo Dickens, y sonrieron los hombres. Bebió conmigo, dijo Chaucer, y enalteció la fiesta. Niño en delante, dijo Blake, jugó conmigo. En mi demanda, dijo Cobbett, me acompañó a caballo. Leyó conmigo, dijo Stevenson, al corazón del hombre. Y a mí, Johnson gritó, me amó como ninguno, y ecuánime elegía lo más noble. En tanto Pedro tentaba con sus llaves. Y un instante se enfrentaron justicia con clemencia, nublando la puerta difícil del cielo, hasta que otros consejeros más sabios se acercaron. Recíbelo, dijo Tomás, sirvió la verdad. Recíbelo, dijo Francisco, amó al pobre. Creo que es una manera muy gráfica que utilizó el CONICET para mostrar tres características que tenía. En un primer lugar, su alto nivel intelectual. En segunda instancia, su comprensión de la belleza, más allá de su calidad de científico. Y en tercer lugar, destacar que era una muy, muy buena persona. Y de esa manera quiero dar pie a precisamente el porqué del invitado del día de hoy. El invitado del día de hoy, Sebastián Porrini, como les comenté, es una persona que hizo una recensión muy importante sobre Jorge Ferro y es una persona que es muy difícil de presentarlo por su carácter multifacético. Como vieron ustedes ya en el flyer, es una persona que en ciertos ámbitos de la cultura de la ciudad de Buenos Aires no necesita presentación. Por un lado es profesor en letras, es también licenciado en gestión educativa, es magíster en ciencias del lenguaje, pero es muy difícil definirlo. Yo podría decir que es un docente, toda vez que tiene 30 años de docencia a cuestas. Podría definirlo como un escritor. Es una persona que tiene 2 volúmenes de cuentos publicados. Podría decir que es un divulgador, porque es miembro fundador de la Asociación de Estudios Humanísticos. Podría decir que es un publicista. Tiene más de media docena de libros académicos publicados, tanto en autoría como en coautoría. O podría decir que es un comunicador. Tiene un programa de radio muy conocido en Radio Vorterix que se llama Reporte Minoritario. También tiene un programa en su canal de YouTube que se llama Proyecto Porrini, otro que se llama Última Página, con quien comparte con Diego Ortega muchos de los textos que analizan y que discuten y por sobre todas las cosas que facilitan para poder comprenderlos, y también con el hilo de Ariadne. Como verán, es una persona multifacética que tiene la característica de poder bajar al llano temas que son muy, muy difíciles de comprender, por lo menos en primera lectura. Pero por sobre todas las cosas, quiero dejar en claro el porqué. Lo que se busca acá y lo que busca un literato por sobre todas las cosas es la búsqueda de la belleza, que la persona pueda encontrar el placer de la lectura.
No se buscan ni mensajes ocultos, ni ideologías políticas, ni nada que se le parezca, sino primero invitar a la lectura. A partir de la invitación a la lectura, poder encontrar y desentrañar cuestiones que nosotros a simple vista no hemos podido ver. Y en última instancia también a eso sumarle una cuestión muy importante: poder ver la realidad que de cierta manera no podríamos ver. Muchas veces nos pasa, y por eso hace falta un experto, y por eso muchas veces, como decía Jorge Ferro en la charla anterior que compartimos hace unos años, cuando un autor tiene cuando un autor tiene una frondosa literatura, muchas veces es la excusa del personaje para volcar sus propias ideas, que por distintos motivos no puede decir a viva voz. Y en esa oportunidad de la literatura es donde nos permite ver y analizar cosas que a simple vista no podemos ver o no podemos decir, o no sabemos cómo explicitarlas. De hecho, muchas veces lo que define el arte es precisamente eso. Para muchos autores, cuando estoy frente a una obra de arte, cuando el artista dice algo que yo no sabía cómo expresar. ¿Y qué tiene que ver con el derecho? Precisamente nos plantea conflictos, situaciones y realidades que uno, en el contexto de la realidad, no está en condiciones de analizar, porque está involucrado, porque tiene una función, porque puede ser el juez, el abogado o puede ser el jurista que lo analiza. Y necesitamos esa visión distinta. En literatura lo llaman, cuentan la anécdota que Dickens, el Morefoc de Dickens, lo llaman. En un momento cuenta la anécdota que Dickens entra a un local y desde dentro del local está escrito en las ventanas la palabra Morefoc, que Morefoc era coffee room leído al revés, de adentro para afuera. Y ese término Morefoc dicen que le llevó a helar la sangre. Pero ¿qué es Morefoc? Es ver la realidad desde un punto de vista diferente. Y es eso lo que nos trae la literatura. Los clásicos griegos siempre hablan de los mismos temas. Y de hecho el ponente del día de hoy es un experto en temas de mito y de más cuestiones y de historias que tienen todas enseñanza. ¿Por qué? Por una cuestión simple. En la época antigua no todos tenían acceso a la literatura, no todos tenían acceso a leer y escribir. Entonces había dos tipos de formaciones: la formación formal, que era la gente que iba a la universidad y más cuestiones, y la formación práctica. Y la gente que iba a ser comerciante o iba a tener un oficio, la manera de formarlos era por medio de cuentos y de historias. De esa manera se le informaba a una persona, por así decirlo, se le instruía a una persona cuestiones que nada tienen que ver con lo formal. Cuestiones como cuándo confiar en alguien, cómo sobreponerse a un mal momento, cómo perseverar cuando las circunstancias están en contra. Todo eso aparece en historias de distinta índole, cuentos o lo que fuera. Y por eso cada cultura tiene su, por decir de alguna manera, su compendio de cuentos. Los musulmanes tienen las mil y una noches, la eh, confluencia cristiana y musulmana dieron a luz los cuentos de Alhambra, los hermanos Grimm en Europa Occidental, y así podemos continuar. Están los mitos nórdicos, pero todo tiene como función la formación del ser humano, porque hablan de los temas trágicos del ser humano: la muerte, la vida, el amor, el dolor, etc. De ahí que en cualquier momento nos podemos sentir influidos o nos podemos sentir con la necesidad de releer esas historias, porque no importa cuánto tiempo pase, siempre esas historias van a ser actuales, porque la naturaleza del hombre pasa por las mismas pruebas.
Es de esa manera en que queremos también revalorizar ese tipo de lectura y el análisis de esa lectura, ya sea como juristas, como abogados, como personas de a pie, como padres, como hijos, como hermanos, como docentes. Nos vamos a encontrar día a día con pruebas de esa índole. Y esas historias, algunas tienen siglos, la cultura china tiene su compendio de historias también con enseñanzas para la vida práctica del día a día, y así podemos continuar con un montón de compendios de esa característica. Es así que, de ese modo, creemos que revalorizando la lectura de esos textos podemos colaborar con la formación del abogado, que más allá de la formación académica necesita una visión más humana en un mundo cada vez más complejo. Y cuando me refiero a una visión más humana es de conocimientos de la naturaleza humana, no de los conflictos humanos. Una cosa es el conocimiento y otra es la sabiduría. Y esas lecturas, esos textos, lo que brindaban era la sabiduría del día a día. El saber identificar en quién confiar y en quién no, cómo levantar su mal momento y demás circunstancias. Temas como la traición o temas como eh, la incomprensión también. Eh, Tengo acá un mensaje que no voy a escuchar en este momento, porque me mandó un mensaje de audio. Vos, Elga, ¿lo ves al...? No, Está bien. así que en el Entonces audio me está debe estar avisando. hablando del estado del tráfico de la ciudad de Buenos Aires. Está bien, sí, porque me mandó un mensaje de audio, con el cual no lo puedo leer en no puedo escuchar en este momento. Pero Como bueno, ustedes saben, en está Buenos vivo. Aires hay aún algunos problemas con cortes de luz, lo cual está afectando el tráfico. Entonces tuvimos un pequeño problema inesperado a la altura. Sí, de hecho yo acá estoy, bueno, no importa, no les voy a contar las anécdotas porque bueno, es el maravilloso mundo de lo inesperado. Pero quiero que recalquen esto. La revalorización de las historias antiguas, de los mitos y de todas las cuestiones que tienen que ver con la naturaleza humana en un mundo en donde cada vez estamos menos en contacto con lo que es la naturaleza humana en sí. Y una cosa importante como docentes es que es muy común que en la clase hablemos de un cheque que es rebotado o el matrimonio que quiere divorciarse, o también puede ser la cuestión de la obligación que no se cumplió. Pero la realidad es que en muy breve tiempo, sin más lejos, estamos con problemas de inteligencia artificial, el diseño genético de seres humanos, cuántos implantes biónicos se le pueden hacer a un ser humano y seguir considerándolo ser humano, microchips incorporados al cerebro y demás cuestiones que están yendo a una velocidad mucho más rápida que la legislación. Y en la legislación no se van a encontrar respuestas porque no se sabe todavía qué respuestas brindarle. Sin embargo, la realidad avanza y nos pasa por arriba. Y muchas veces se encuentra la solución en la sabiduría más que en el conocimiento, en historias muy antiguas que han estado tratando ese tipo de cuestiones. Frankenstein es la versión moderna, y un ejemplo tonto, es la versión moderna del mito griego famoso de aquellos que quisieron llegar al sol por medio de las alas. Fabricaron una serie de alas, quisieron llegar tan cerca del sol que las alas se quemaron. Y Frankenstein es el mito, es la visión moderna, en la época del racionalismo, del mismo tema, el avance de la ciencia. ¿Hasta dónde va a avanzar la ciencia? ¿Cuál es el peligro? ¿O está bien que la ciencia avance y siga avanzando y mirando solamente adelante? Porque recordemos, una cosa es avanzar y otra cosa es progresar. Avanzar es ir hacia adelante, pero si uno elige el camino equivocado, simplemente es eso. Y a veces para progresar necesitamos volver a la bifurcación equivocada para tomar el camino correcto. A veces para progresar hace falta retroceder. Avanzar es ir hacia adelante, progresar es algo diferente. Y ahora, bueno, los dejo finalmente. Gracias por su tiempo y los dejo con alguien que nos va a instruir de una manera que esperamos lo disfruten. Bueno, seguro que va a ser así.
Doctor Porrini, me cayó. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. perfecto. Eh, Bueno, ante todo quiero pedirles mil disculpas, pero vengo de Buenos Aires en auto y nos agarró un accidente que trabó toda la autopista. Así que yo termino a las 5 de hacer un programa y bueno, venía a las corridas. Quiero pedirles mil disculpas porque estoy entrando más de 40 minutos tarde y la verdad es que es una falta de respeto. No suelo ser así, pero realmente no puede hacer otra cosa. Uno cuando está metido, encajonado en una autopista, no queda otra que esperar. Por supuesto me desesperaba, ¿no? Pero bueno, les agradezco enormemente la paciencia. Voy directamente al tema, para que no perdamos más tiempo. Eh, Estas son jornadas de fantasía y derecho, ¿no es cierto? Fantasía y justicia. Y yo pensaba cuando el querido Juan Pablo me convocó, primero voy a hacer una relación con una persona muy, muy importante en mi vida intelectual, que fue el doctor Jorge Ferro, el doctor Jorge Norberto Ferro, fallecido hace exactamente un año hoy, un especialista en temas de la literatura antigua y medieval. Van a ver por qué lo traigo a colación, justamente porque esta pata de lo fantástico en él también tenía un sustento en una columna de lo real, ya vamos a hablar específicamente de algunas obras, y fundamentalmente pensar, yo me quedé muy admirado cuando se me dio el nombre de esta jornada, ¿no? Porque uno pensaría que el derecho, que tiene un sustento fundamental en la realidad, en el realismo del derecho, en lo que es la ley, en lo que es la jurisprudencia, en lo que es la doctrina, en lo que se puede decir que son las fuentes básicas de la acción práctica, ¿no?, de la ley. Enfrentado a la fantasía, se me ocurre que podrían ser dos puntos absolutamente diferentes. Sin embargo, recuerden ustedes que el concepto de literatura abarcó hasta el siglo XVIII a todo lo escrito. Abarcó desde una novela, pasando por un canto épico, hasta un tratado de filosofía o, por supuesto, las crónicas reales. Sí, todo era literatura. Recién en el siglo XVIII se hace una diferenciación entre lo que es la literatura desde el punto de vista ficcional, lo imaginativo, y lo que es, digamos así, las ciencias, hoy denominaremos ciencias sociales, donde podríamos incorporar, por supuesto, al derecho y a su enorme tradición en torno de la filosofía del derecho, las teorías del derecho, las teorías del Estado y demás. Sin embargo, yo quiero volver a reunirlas. Y ustedes me dirán, qué complicado, que vamos a leer una novela en la que haya un juicio. No, no, eso sería demasiado simple, si se quiere. No vamos a ver la película Jurado número 2, ¿no?, que es un peliculón por otra parte, porque esto sería demasiado, demasiado claro. Sino más bien pensar en algunos aspectos que aparecen en personas específicamente, en grandes autores específicamente que se dedicaron a ambos campos. Y por eso les estoy citando a Jorge Ferro, que lo voy a trabajar al final, justamente para que ustedes vean a una persona contemporánea, a un experto, a una persona dedicada al estudio, a un filólogo, que no tiene temor en trabajar ambas corrientes. ¿Y de qué manera? Se van a dar cuenta muy fácilmente por las dos obras que ha trabajado, uno podría decir en pendant, ¿no es cierto?, como dicen los franceses, es decir, en equilibrio en ambos casos. Pero me voy a remontar más atrás. No hace falta, creo que ustedes son todos mucho más expertos que yo en la obra del querido Niccolò Maquiavelo, o Machiavelli,
como le dicen los italianos. Digo querido y hay personas que me miran torcido, ¿no? Diciendo padre de un término que en la filosofía política, o si se quiere en la teoría política, no parece ser muy feliz. Sin embargo, uno debe reconocer que Maquiavelo primero que fue un patriota, ¿no? Defensor de su patria de una manera notable. Segundo, uno de los pensadores que empezó a pensar en una Italia diferente de la que se tenía en ese momento. Y tercero, que lo pagó con prisión, con tortura, con bajísimo reconocimiento, de forma tal que se puede decir que lo que pensó errada o correctamente lo hizo con una convicción y sin sacar mayores beneficios. ¿Y por qué les hablo de Maquiavelo? Porque, como ustedes saben, primero que es el padre de la teoría política moderna, separa la política específicamente del mundo de lo ético. Esto es complicado y es también, lo entiendo, polémico, porque uno quisiera pensar la justicia va hacia el bien, obviamente, pero como ustedes saben, Maquiavelo escribe en un momento muy particular en el que se ha derrumbado un mundo, se ha derrumbado un orden trascendente, ese orden trascendente que venía desde la antigüedad y que había insuflado su espíritu más el cristianismo a la Edad Media, se derrumba de una manera notable por muchísimas causas, valga decir que no es sola la causa de alguna crisis o económica o política, sino fundamentalmente una crisis de ideas muy, muy grande, institucional en cierto sentido también. Y Maquiavelo responde ante esta situación, ante este desequilibrio que se ha planteado con el poder, este poder que emanaba de Dios y que de alguna manera emanando de Dios pasaba por el pueblo para ser otorgado a los reyes. No olvidemos que los reyes de la Edad Media no eran absolutos, por favor. El absolutismo va a ser más tardío y va a venir de las Islas Británicas, para ser más exacto. Maquiavelo piensa el poder de otra manera. Ya no es el bien el fin, sino que él comprende que el poder solo se ejerce si se tiene la fuerza para ejercerlo. Es decir, el príncipe, el gran título que puso, ustedes saben que el príncipe no hace referencia específicamente a una testa coronada, ¿no? Sino que el título originario de sus primeros, de sus primeros escritos en este sentido era de principatibus, o sea, lo podríamos traducir casi así como de sobre el liderazgo, ¿no? Sobre el líder, en algún sentido. Libro que luego, publicado después de muerto, en 1532, para ser exactos, se convierte de alguna manera en un compendio de consejos al príncipe sobre la base de un solo principio: mantener el poder es tener la fuerza para mantenerlo. Es decir, mientras se tenga la fuerza de coacción, el poder existe. Y se subsume todo a ese poder. La justicia también. Es decir, la justicia es también, de alguna manera, un elemento del poder concentrado que debe llevar adelante la unidad del Estado. Con Maquiavelo, ustedes saben, surge el término Estado. No podemos hablar de estados anteriores porque el término no era tal. En última instancia se hablaba de reinos, se hablaba de dominios, ¿no? Se hablaba del imperio, ¿no? Esa herencia que habían dejado los romanos, pero no de Estado. Maquiavelo piensa la institución del Estado y lo hace, como ustedes bien saben, porque seguro muchos de ustedes han leído esto, lo hace fundamentalmente sobre el concepto de algo que se llama el realismo. No podemos pensar un estado ideal, sino más bien el estado real necesario para el momento. Él está pensando en Florencia, una Florencia devastada,
una Florencia que había sido gobernada por casi 100 años por los Medici, por la corte de Medicea, que había hecho cosas impresionantes, pero que también había tenido grandes abusos, luego rebeliones que echaron a los Medici para luego retornar, la restauración de los Medici y esa dedicatoria a Lorenzo el Magnífico como la posibilidad de tener al hombre fuerte que lleve adelante esto que debe ser el Estado, la burocracia del Estado. Ustedes me dirán, pero no existía el Estado anterior, seguramente lo tienen en claro, pero yo lo necesito nombrar. Ni en la Edad Media ni en los tiempos antiguos podemos hablar de la concepción de Estado en tanto ente burocrático, en el mismo sentido que lo utiliza un Maquiavelo, que lo empieza a utilizar la política moderna. Y obviamente la concepción de la justicia también va a cambiar. Es decir, ya tenemos que operar sobre poderes que están concentrados en un señor, que es el que tiene la fuerza, sobre la base de una cantidad de elementos administrativos de su voluntad. Recuerden, en la Edad Media eso no era así. Las cortes, a las cuales podemos ver, por ejemplo, las cortes en el mismo poema del Cid, tenían el poder notable de ser justamente instituciones también de justicia, que habían sido heredadas no solo de Roma, sino también de Grecia, ¿no? Básicamente. Pero esa obra de Maquiavelo, por eso les hablaba de las dos facetas, no se complementa sin otra obra, que es ficción, que acá sí hablamos de literatura, que no sé si es tan leída como El Príncipe, no lo creo, sí es muy leída, pero no tanto como El Príncipe, que es un clásico de la teoría política, que es su obra teatral La Mandrágora, publicada antes, publicada en 1518, y en la que Maquiavelo va a hacer uso de algo que muchos políticos o teóricos políticos van a hacer posteriormente. Voy a usar la fantasía para explicar, para bajar línea sobre conceptos propios del derecho, de la filosofía del derecho, de la teoría del derecho. La Mandrágora es una obra de teatro muy simple, escrita en prosa, está traducida al castellano, por otra parte, no es necesario ir al original italiano, breve, muy breve, que narra una historia de amor. Mejor dicho, narra la historia del enamoramiento de un hombre por una mujer que ya está casada con un médico y que, y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto? Y que consigue de alguna manera engañar al médico diciéndole que la mujer está enferma y que debe tomar una poción basándose en la bendita planta sagrada de la mandrágora, que ustedes saben tiene todo un simbolismo, porque crecía, según la tradición, a los pies de los ejecutados. Es decir, cuando se ejecutaba a alguien por ahorcamiento, los varones producían una eyaculación, perdón por el término, pero es eso, y cayendo a la tierra generaba esta planta que tenía valores mágicos, ¿no? Para el pensamiento de la Edad Media. Y cuando Maquiavelo escribe la obra, habla de una mandrágora justamente que es lo que puede llegar a salvar. Fíjense todo el contenido sexual, ¿no? Que tiene esto y demás. No nos vamos a meter en eso. Pero ustedes me dirán qué relación existe entonces. Bueno, sí, es una historia de amor. Y en realidad, el verdadero sentido de la mandrágora de Maquiavelo, el verdadero motivo por el cual Maquiavelo decide escribir esta obra, no es otro que ni más ni menos que exponer su teoría. Es decir, cómo puedo conseguir algo, ¿sí? Aunque los medios, y me parece que les va sonando, si bien la frase no es literal, ¿no? Como se la traduce cotidianamente, ¿cómo puedo conseguir algo que en principio me está prohibido utilizando medios que pueden llegar a convencer a esos fines que persigo para que me sean útiles? Todo un tratado de política.
por supuesto, es una historia de amor, si ustedes quieren, ¿no? Es una historia de enamoramiento, es una historia de seducción, como lo es también el Ricardo III de Shakespeare, ¿no? Que es todo un tratado de seducción en torno del mal que seduce al bien. Ricardo III es la representación de lo más siniestro de lo que debe ser un monarca. Del mismo modo que en El Mercader de Venecia, toda la justificación en torno de lo que significa hacer justicia, lo que está escrito en el papel, es verdaderamente la obra de la ley. Shakespeare nos pone en duda en ese sentido, pone en un problema. Aquí dice esto, el contrato dice esto, pero el contrato no se puede cumplir si no se violan otras leyes, incluso la misma tradición legal de Venecia. Fíjense ustedes, en el caso de Shakespeare estamos hablando de un dramaturgo y de una persona, un artista de creación de ficción, por decirlo, si bien toma mucho de la historia. Pero en Maquiavelo estamos hablando de un pensador político que usa la ficción, que usa la fantasía para exponer una teoría política. O sea, viejo como el mundo. Estaban unidas. ¿Ven? Lo que hablábamos al comienzo, por supuesto. Se hacía uso de esto. Así como los discursos de la década de Tito Livio, o El Príncipe, o las leyes, tiene un documento de cartas legales obviamente a Florencia. Son textos que pueden ser leídos desde el punto de vista específicamente teórico. Bueno, de pronto usa una obra de teatro para involucrar su filosofía en torno de lo que es el bien y lo que es el mal, y lo que es conveniente y lo que es inconveniente a partir del uso de los medios para un determinado fin. Cuando decimos el fin justifica los medios, no está en El Príncipe. Claro que El Príncipe en italiano no figura esa frase para nada, que después haya sido agregada, que el mismo Napoleón la haya agregado en sus comentarios, son cosas aparte. Y en la misma fecha, el señor Tomás Moro, en 1516, publica un género que podemos decir que es híbrido, porque escribe una novela con finalidad política, pero decididamente política. Ustedes me dirán, todo arte tiene un fin político. Sí, por supuesto. Por supuesto. El barroco lo tuvo, el neoclasicismo, lo tiene el arte contemporáneo, por supuesto. Pero en este caso es muy patente el uso de los recursos de la ficción para determinar un sistema político. Ese libro se llama Utopía. Es una palabra creada por Tomás Moro. U en griego significa no, topos, lugar, o sea, algo que no tiene lugar. Se está diciendo esto es inubicable, podríamos decir. Se podría traducir de esa forma, ¿no? Lo inubicable. Término que tuvo una riqueza enorme a partir de ese momento. Y en el cual, como ustedes saben, Tomás Moro hace algo genial. Yo siempre recomiendo la lectura de Utopía, es un libro muy interesante. Más allá de que uno comparta o no su visión, su cosmovisión, por decirlo de una manera. Ya que usando recursos de la literatura, Tomás Moro expone una sociedad ideal. Y arrancamos con un doble camino. Acabo de hablarles de Maquiavelo. Maquiavelo es la realidad. El hombre es imperfecto, el que tiene el poder lo ejerce. No podemos pensar en equilibrios de tales cosas. El poder tiene que estar en manos del príncipe, y es el príncipe ese justamente principatibus que tiene fundamentalmente el poder de ser el líder de la sociedad. Lo opuesto es la mirada de Tomás Moro. Tomás Moro más literariamente, cristiano el hombre, Nicolás Maquiavelo era un cristianismo más exterior, ¿no es cierto?
De hecho, Tomás Moro muere martirizado, no es Santo Tomás Moro, ¿sí? Negándose al divorcio de Enrique VIII, plantea lo siguiente, plantea algo fundamental. Existe una sociedad ideal en una isla, y esa sociedad ideal que es capaz de construir el ser humano, es posible que se nos convierta en un modelo. Y ahí, señoras y señores, se nos vendió el máximo placebo de la historia de la política desde el siglo XVI para acá. Porque, oh casualidad, derrumbada la Edad Media, derrumbada la cosmovisión de la Edad Media, todo eso se fragmenta. ¿Se fragmenta en qué? En la mirada realista de un Maquiavelo y de muchos más. Después voy a citar a otro autor italiano también en ese sentido. Se fragmenta en una mirada idealista, si se quiere, como la de Tomás Moro en su Utopía, y esa mirada, agréguenle a esa mirada, perdón, agréguenle que ha pasado algo, se ha descubierto América, y América llena a Europa de una fantasía increíble. Los primeros conquistadores, los primeros enviados del Reino de España aquí, traen cronistas. Y si ustedes leen las crónicas de estos señores, Fray Bernardino de Sahagún, Bernal Díaz del Castillo, Alonso de Ercilla, etcétera, etcétera, hay un montón. Cada uno escribía la suya y de acuerdo con las partes a las que iba. Describían a América de una manera muy notable, que ya está en el diario de Colón, por otra parte. El diario de Colón es uno de los diarios más insólitos que se puedan leer. Bastante mal escrito, porque pobre Colón era un italiano que aprendió castellano en Portugal, así que pobre es un mamarracho de castellano lo que escribe, pero bueno, dentro de todo se lo perdonamos. Todo un género nace, que es el de la crónica. Una crónica que está imbuida de dos cosas, gente: de realismo, vertiente maquiavélica, y de idealismo o utopismo, vertiente a lo Tomás Moro, que va a convertir a América en un monstruo de 100 cabezas. ¿Qué es América para los europeos en el siglo XVI? Inentendible. Es inentendible. Por eso va a haber seres que miden 4 metros, por eso va a haber endriagos, monstruos, ciudades de oro, eldorados, ¿no? Que fue la búsqueda de Lope de Aguirre, uno de los criminales más grandes de la historia, en busca de algo que creía que era la ciudad dorada de América. El Preste Juan, puedo citarles a morir, hay cantidad de leyendas en torno a eso que contaminan un género que era crónica, me explico, ¿no? Era un género que tenía que explicar a Europa lo que era América realmente, porque había que venderla, porque había que traerlos. Vamos a ser prácticos, ¿no? Había que poblar América de ejércitos, fundamentalmente de funcionarios, ¿no? Los españoles nunca fueron de gran cantidad de ejércitos aquí, pero sí de funcionarios para llevar adelante la administración imperial de una persona en guerra constante como lo fue Carlos I o V de España y de Alemania. Juan Pablo, ¿me estoy atrasando mucho? ¿Tengo tiempo todavía? Está perfecto, está perfecto. ¿También? Vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno. Lo que les decía, estas crónicas se van a poblar de un discurso absolutamente, ¿cómo decirlo?, hiperbólico, o exagerado por lo que es América, o bien monstruoso. La fantasía de América va a alimentar, mejor dicho, la fantasía europea. Y como las utopías gustan, sobre todo después de la de Tomás Moro, van a surgir utopías a morir. Campanella escribe la suya, La ciudad del sol, a fines del siglo XVI, sociedades ideales, perfectas. Es que llegaban a América y encontraban aborígenes en muchos casos, ¿no?, que eran pacientes,
por supuesto, cuando se encontraron con aztecas, con incas, con pueblos como los araucanos, no fue la misma la situación, ¿no? Se encontraron con pueblos guerreros en muchos sentidos, pero esa mirada idealizada de un paraíso perdido, yo no sé si ustedes saben cuál fue la lengua que se creyó que hablaban los aborígenes. Esto sí se los puedo decir y lo pueden constatar en La búsqueda de la lengua perfecta, un libro divertidísimo de Humberto Eco, en el que una serie de sabios europeos conciben la idea de que si los aborígenes van medio desnudos y viven en un ámbito rodeado de naturaleza, están en el paraíso. Por ende hablan, sí señores, hebreo. Si las lenguas americanas descienden del hebreo, yo soy Caperucita Roja. Pero fíjense ustedes el delirio, ¿no? En este sentido. La idealización que se había hecho. Incluso el encuadre. Tenía que encuadrar el mundo. Por eso las crónicas de Bernal Díaz del Castillo y demás intentan, en muchos casos, decir, esta es la verdadera historia, estoy contando la verdadera historia. Después, por supuesto, va a venir Fray Bartolomé de las Casas a hacer una cantidad de denuncias, que también son falsas, ¿no? Tienen buena parte de falsedad sus denuncias. Quería ser obispo el hombre, y bueno, y agrandó las cosas, en cierto sentido. Y el concepto de fantasía y de política se mezcla. Fíjense ustedes. Es decir, justicia, concepto del derecho, se mezcla con el de fantasía. Por eso vamos a ver toda una literatura, desde lo utópico, desde lo cronológico, desde el teatro, como les decía Shakespeare, por poner por caso. Bueno, perdón, muchos de ustedes recordarán Fuente Ovejuna, del querido Lope de Vega, o su obra menos conocida, El mejor alcalde del rey, donde se hace una defensa del orden político en torno de la sociedad, en torno del contacto con la sociedad. La monarquía española siempre fue muy ligada, sobre todo la monarquía austríaca, fue muy ligada a los conceptos de regionalismo, corporaciones, representación popular, etc. Después los Borbones van a hacer otra cosa, ¿no? En ese sentido. Es decir, en apariencia son diferentes, pero se unen. Lo fantástico va a entrar en puramente el concepto del derecho, y el derecho, por supuesto, va a estar presente en muchos elementos de lo fantástico. Cuando uno ve el proceso político que se va a vivir entre los siglos XVI y XVII, entiende muchísimas cosas de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? No solo por Maquiavelo. Estoy pensando en Hobbes y su Leviatán, que también va a pedir un brazo armado muy fuerte. Ese Leviatán que es un monstruo del mar, que va a servir a Inglaterra como anillo al dedo, y que es preciso que tenga todo el poder absoluto, ahí nace la palabrita complicada, el poder absoluto ¿no? Para ejercer justicia, porque homo hominis lupus, el hombre es el lobo del hombre, y tenemos que caer. Y ese mismo Hobbes está trabajando en consonancia con muchísimos escritores de ficción. El paraíso perdido de Milton está basado en la concepción política de un paraíso perdido que justamente se tiene que ordenar políticamente en un determinado momento en Inglaterra. La reina Isabel I de Inglaterra era la reina de las hadas, no lo olviden. Hay una perfección de su reinado. Y el poder absoluto nace en Inglaterra para trasladarse posteriormente, muy rápidamente, a Francia, de la mano, para asombro de muchos los que leemos estas cosas, de la mano de quienes habían defendido lo opuesto. Bueno, si quiero asombrarme, no leo literatura, leo el diario, ¿no? Diría León Blois. Es decir, las cosas que ocurren en la vida cotidiana, en muchos casos en las dimensiones políticas, son increíbles, ¿no? Era mi enemigo, somos amigos. No hace falta que lo lleven muy lejos, ¿no? A nivel internacional, hemos visto estas cosas
hace pocos días. La situación política es de cambio constante, ¿no? Y puede ir y venir y demás. No estoy diciendo nada nuevo. Bueno, aquí pasa lo mismo. A Maquiavelo y a ese poder de la fuerza, el Concilio de Trento y fundamentalmente la Iglesia Católica y fundamentalmente su brazo intelectual, la Compañía de Jesús, le va a oponer toda una teoría del Estado que es realmente muy moderna para la época, pero basándose en el concepto medieval. El rey es rey, sí, pero tiene los límites de la ley natural. Uno. Dos, Dios no consagra al rey. El pueblo consagra al rey porque Dios le otorga su voluntad. La escuela de Salamanca, de la cual podemos nombrar al padre Suárez, ¿no? Fundamentalmente, al padre Vitoria, pero en esencia un tercer sacerdote del cual ahora voy a hablar, defiende la teoría, fíjense ustedes, defiende la teoría de un poder concentrado. Si Carlos V había sido el modelo del príncipe con poder, Felipe II en España es el modelo del príncipe barroco, que va a entender que lo administrativo tiene que basarse en un principio clave: yo no tengo todo el poder. Por eso a mí me molesta muchas veces cuando dicen, nombrando a estos reyes, dicen, los reyes absolutistas. No tenemos idea. Los reyes absolutistas nacen recién en el siglo XVII, con esa concepción y con ese modelo. Felipe II encarta a uno de sus secretarios más importantes, que le pedía que intervenga Andalucía, le contesta lo siguiente: yo no tengo el poder para intervenir una región, mucho más una región de mi corona. La autonomía de las regiones es fundamental y son los parlamentos, las cortes, los que deben resolver. Felipe II, el que por otra parte creó, como ustedes deben saber, la jornada de 8 horas de trabajo. Así como suena. Es decir, es la escuela de los jesuitas quienes van a desarrollar el control del poder. Y hay un tercer personaje, que se los iba a nombrar, el padre Mariana, muchos de ustedes que son abogados sin lugar a dudas lo conocen, escribe un libro clave que se llama de la dignidad del rey, me olvidaba, iba a decir del concepto, de la dignidad del rey y de la educación del rey, que se los recomiendo, se consigue en Editora Nacional Español, donde Mariana dirige el libro a Felipe III, el hijo de Felipe II, que no tenía todas las luces, pobrecito, pero que bueno, se gobernó con validos, como se decía en la época, no era realmente, no hacía honor a los dos grandes, ni a su abuelo ni a su padre. El padre Mariana le dedica este libro diciéndole cuáles son las obligaciones de un rey, las cargas del rey, cuál es la soberanía que tiene. Es una soberanía delegada, no absoluta, delegada. Es decir, la escuela jesuítica de Salamanca, los grandes teóricos de Salamanca, después va a venir Gracián, ¿no? Con El Político, un libro clave para entender también, que toma a Fernando V, a Fernando el Católico como modelo de rey, para entender justamente la dimensión del concepto de rey. Estamos ante la política barroca, opuesta a ¿qué? A Hobbes, a los contractualistas, y fundamentalmente esa idea del poder absoluto que prende en Francia. Y ahora ustedes me dirán, ¿y dónde está el cambio? Que en Francia, los que van a aceptar el poder absoluto son los jesuitas. Cuando uno ve las luchas que se dieron en Francia en el siglo XVII por la minoría de edad del longevo Luis XIV, en 1643 el cardenal Mazarin era el primer ministro de Francia, el hombre de poder, frente a un Luis que tenía 5 o 6 años, ¿no? En esa minoría de edad, el cardenal Mazarin empieza a
tener un problema clave. Las regiones autonómicas y la nobleza, que quieren seguir teniendo autonomía, o sea, los parlamentos regionales. Segundo, y fundamental, el surgimiento de una burguesía que empieza a comprender que en unión con la nobleza se puede mantener la autonomía y por lo tanto el funcionamiento gremial de esa sociedad sin poder absoluto del rey. Y tercero, y clave, el jansenismo. Esto se va a alargar mucho, lo voy a abreviar. Los jansenistas fueron una especie de corriente de pensamiento dentro del catolicismo muy fuerte, que fueron acusados de reformistas, de protestantes en muchos sentidos, y que plantearon una política bastante cercana a la idea de un poder absoluto, en cierto modo, porque venían de influencia holandesa, venían de influencia inglesa. ¿Y los jesuitas qué encuentran? ¿Van a oponer al padre Mariana? No, van a oponer la idea de dar poder al rey, del absolutismo. ¿Se dan cuenta? Los que habían combatido una cosa terminan apoyando la otra. Ese poder absoluto va a derivar en todo lo que sabemos, en todas las deformaciones posteriores. No es en sí el antiguo régimen. Yo eso lo discuto con algunos pensadores franceses, sobre todo, ¿no?, que hablan del antiguo régimen como si Luis XIV, Luis XV fuesen el antiguo régimen. No, eso es absolutismo. El antiguo régimen es el poder medieval corporativo, monárquico y por supuesto de representación de las ciudades que se estaba eliminando cuando en 1614 Luis XIII cierra los estados generales. No hay más parlamento, gente. Ahí está el poder absoluto. Modelo tomado ¿de dónde? De Inglaterra, de los reyes jacobinos, por decirlo de una manera. Que después, obviamente, Inglaterra va a ser la primera en abolir cuando en la Revolución Gloriosa de 1688, ¿no?, restituya el poder del Parlamento. ¿Y la literatura y la ficción? Hay muchísima ficción en torno a esto. Solo voy a citar una obra porque no quiero aburrirlos. Seguramente muchos de ustedes por ahí ya no me aguantan más, pero vamos a una obra española muy conocida, La vida es sueño, de Calderón, Calderón de la Barca. La vida es sueño no es solo un tratado sobre la realidad y la ficción, es un tratado sobre la política. Si ustedes observan, el gran tema es ¿quién es el rey? ¿Qué poder tiene el rey? Es el pueblo el que devuelve el trono a Segismundo. La concepción mariana, ¿ven? La concepción de la escuela de Salamanca. La discusión entre libertad, entre libre albedrío y predestinación, que está en la obra muy claramente. Estamos predestinados, estamos condenados, como diría un calvinista, o somos libres, como estableció el Concilio de Trento. Es para Calderón la base de un debate mayor. Por supuesto que es un debate teológico. No olvidemos que Spinoza escribe un tratado teológico político, ¿no? Es decir, en ese momento se está dando el debate. Religión, teología y política están muy emparentados hasta ese momento, y ese quiebre generó un nuevo conflicto aún mayor. Bueno, Calderón toma eso. El concepto de libertad y de predestinación son conceptos claves para poder entender también el funcionamiento de las monarquías de la época. Y no quiero alargarme más y cerrar con el querido Jorge Ferro. Voy a pegar un salto. Porque en el medio se imaginarán, podríamos seguir hablando. Nuestro Alberdi, el autor de Las Bases, el autor de ese libro increíble que es el Tratado sobre Economía. Siempre se lee Las Bases, pero nunca se lee todos los tratados económicos de Alberdi, que son de una actualidad increíble. Ustedes recordarán que Alberdi fue también un gran escritor de ficción. Y una de las formas de expresarlo fue escribiendo El gigante Amapolas, por ejemplo,
o La peregrinación de luz del día, dos obras ficcionales donde expresa sus ideas políticas muy claramente. El mundo de la opresión, el mundo de la libertad. El mundo de la ficción engañosa, el mundo del estado real, del realismo, de lo pragmático, del establecimiento de la justicia. Jorge Ferro, que fue un gran maestro en este sentido, reunió las dos cosas. Él no era experto en derecho, como yo no soy experto en derecho. Estoy hablando seguramente ante muchos de ustedes que tienen un conocimiento del derecho enorme. Yo vengo del campo de las letras y sobre todo de los estudios clásicos y de la lingüística, pero no del derecho. Sí, mi curiosidad y, por decirlo de una manera, mis ganas de saber me han llevado a leer a Hobbes, al padre Mariana, a Santo Tomás Moro, a Dante Alighieri y su monarquía, etcétera, etcétera, pero por una curiosidad y por querer conocer de política, aquello no sea Tocqueville, que recomiendo siempre, aparte de gran escritor, un gran pensador. Jorge Ferro tuvo esas dos facetas. No escribió libros en torno de, sino que los comentó. Pero en los dos hay un punto en común. Y vamos a ir a dos mundos diferentes, uno del siglo XIV y otro del siglo XX. Yo no sé si ustedes saben, él hizo una tarea filológica única, algo que decimos es de rata de biblioteca, porque el trabajo que hizo de años fue reponer un texto que necesitaba de un glosario completo. De hecho son dos tomos la obra en sí, no las tengo yo aquí a mano, si no se las mostraría con mucho gusto, que son El rimado de Palacio y las crónicas del canciller Ayala, es decir, dos obras de historia. El canciller Ayala fue el primer ministro, diríamos hoy en día, ministro de Estado de los reyes de Castilla. Conoció a Pedro el Cruel, que sin duda es uno de los personajes más increíbles de la historia española. Conoció a los Trastámara, que luego tomarían el trono mediante Enrique. Y narró todo lo que él vivió en vida como administrador. Por eso son las crónicas. Crónicas que, como ustedes sabrán, porque el otro libro se llama Rimado de Palacio, y estamos hablando de un libro en relación con la poesía, están influidos uno en otro, en tanto la descripción de las acciones de los reyes en las crónicas tiene un carácter eminentemente literario. Ayala es un hombre hubiese sido un escritorazo de ficción, pero era un funcionario público y quiso narrar la historia de su patria, del reino de Castilla, hasta el momento en el que tuviese vida. Las crónicas, Jorge Ferro hizo una tarea colosal al reponerlas, es decir, al poder nosotros hoy en día leerlas sin necesidad de otra ayuda. La cantidad de notas, de citas, aparte un castellano del siglo XIV, se imaginarán, tiene variantes fonéticas y en algunos casos ortográficas muy diferentes. El valor de las palabras semántico es otro. E hizo una tarea de recomposición notable. ¿Por qué? Punto. Voy a la otra, y ahí la voy a unir. La otra gran obra de la que se ocupó Jorge Ferro es El Señor de los Anillos de Tolkien. Yo creo que el mejor libro sobre El Señor de los Anillos, el mejor análisis, lo escribió Jorge Ferro. Se llama Leyendo a Tolkien. Lo tengo a mano, por eso. Aquí está. Ediciones Eucatástrofe o Vórtice. Es un libro que ha sido usado en todas partes del mundo. Es muy fácil de recordar leyendo a Tolkien. Jorge Ferro toma una ficción, más ficción que El Señor de los Anillos, de carácter mítico, por otra parte, para también analizar el carácter político de Tolkien, entre otras cosas, pero el carácter político.
Los tres personajes claves del Señor de los Anillos, el héroe, el brujo y el rey, que son ni más ni menos que la transposición de la teoría tripartita de Dumézil, o sea, el héroe, Frodo, el brujo, Gandalf y el rey, Aragorn, son la representatividad de un equilibrio perdido, cada uno con su propio rol político. El héroe porque se sacrifica, el brujo porque se entrega también y se va, y el rey, y ahí viene lo político, porque se queda y asume la nueva etapa que debe desarrollar. Pero ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con lo otro? Fíjense, Crónicas de Ayala y El Señor de los Anillos. ¿Por qué hizo esto Jorge Ferro? Porque comprendió que más allá de los 600 años de diferencia entre una obra y otra, las dos, ficcionalizaban una realidad. Claro, la del canciller Ayala es más fácil de entender, porque él vivió esa realidad. La de Tolkien es más producto de una imaginación, diríamos, parece de la fantasía propiamente. Pero la fantasía aquí viene a operar también un discurso político. Hay una Europa en guerra. Cuando Tolkien escribe esto, hay una Europa desangrándose. El mal está allí y esa Europa debe enfrentar ese mal para poder reordenarse como volver, digamos así, a un orden, a una cosmovisión más natural. En las crónicas de Ayala, Ayala hace lo mismo. Frente a los reyes que se están matando, hace falta un rey, un héroe, que venga a ordenar. Ese rey, Marcelo, un gusto, ese rey es ni más ni menos que la descendencia trastámara que va a dar luego a Isabel de Castilla. Fíjense el hecho, ¿no? Una obra de ficción y una obra de historia, pero las dos en consonancia. No hay tal diferencia cuando la obra logra cierta dimensión. Cuando una obra es un clásico, el concepto de justicia está adentro, es inevitable. Piensen en la Ilíada, piensen en la Eneida, piensen en la Divina Comedia, piensen en las obras de Shakespeare, piensen en el Quijote, monumento a la lucha por la justicia, ¿no? Piensen en el Martín Fierro, e incluso piensen en grandes obras de la literatura de sus propias culturas, para notar que el principio de justicia está presente, y que eso pasa por un pararrayos que se elimina, que es el héroe, y luego por alguien, un líder, un rey, que lleva adelante la visión nuevamente del cosmos. Frente al caos, volvemos al cosmos. Jorge Ferro hace eso, pero toma una historia real y toma una historia ficticia. Juan Pablo, perdón, si me extendí, pido mil disculpas. Hoy fue día complicado, tanto en la radio como acá. Así que, Terrible, terrible. A mí me pasó de todo, sí, 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 sí. no, tranqui. Bueno, hay preguntas por lo que veo, así que si Irga está de acuerdo para ser más ordenado, los que quieren preguntar directamente en el chat pueden levantar la mano en el o poner el chat porque veo que hay gente de distintos países. Adelante. De ahí que, bueno, vamos a tratar comentarios, preguntas, cualquier cosa que quieran agregar o acotar, cosa que esa es la idea, el ida y vuelta, como para que más o menos todos podamos también llegar a una conclusión entre el auditorio también. Si Yo pueden tengo un levantar par, la pero me voy a manito quedar o para el poner el final. comentario si quieren. Si no, Me dice, ya. Elga, ¿te parece ir vos ordenando las preguntas o...? Bien. Por allí veo en el chat que Rosario Faría pregunta, bueno, ¿qué lectura se podría recomendar para ampliar esta jornada? Bueno, no sé, Sebastián, si se te viene rápido a la mente ¿qué tal? algo. ¿Qué obras se recomiendan para ampliar? Mm.
¿Estamos bien? ¿Es así? Sí, perfecto. Bueno, yo fundamentalmente les diría que desde el punto de vista de la ficción, con empezar con Shakespeare tienen un largo trabajo. Solamente con ver algunas de las obras de Shakespeare, eh, ya van a encontrar mucho de la problemática política, no solo en la famosísima El Mercader de Venecia, ¿no? Sino en sus obras históricas, como pueden ser la del Nombres de Rey, ¿no? Enrique V. En Enrique V el comienzo es un problema político, véanlo claramente. Eh, pero básicamente creo que allí hay una buena puerta de acceso. Shakespeare está tomando también una concepción muy de la época, que va a ser lo de la explosión política. ¿Cómo justificamos este orden que ahora ya no tiene un sentido, ¿cómo decirlo? Sagrado, no está en una cosmovisión sagrada como estaba la monarquía medieval, ¿no? En ese sentido es más complejo. Bien, no sé si alguna otra pregunta. Bien. Allí en el chat nos preguntaban, esto sí lo respondo yo, eh, si va a estar la grabación disponible. Esto se está grabando, lo vamos a subir al canal de YouTube de la facultad y bueno, les estaremos haciendo llegar el link posteriormente para que también puedan visitarlo más rápidamente. Bien, si quieren ir escribiendo sus preguntas o levantar la mano, sé que Juan Pablo tiene algunas preguntas. Antes de darle la palabra, porque seguro que va a tener muchas preguntas, Muy bien. yo quería hacer un breve comentario y agradecer algo que, bueno, muchas cosas que trajo a colación. Sé que aquí tenemos algunos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Cuando comenzábamos en la introducción de las jornadas, yo mencionaba algunos conceptos que seguro les sonarán a nuestros estudiantes en derecho político, ¿no? Esta idea de la formación del Estado, que no la pensamos hasta el Estado moderno como Estado, sino como formaciones preestatales. Pero también me quería detener en algo que mencioné cuando comenzábamos, que es en la idea de utopía. Y agradezco que esto surgió en la charla, porque a veces pensamos en la utopía como algo muy abstracto y no podemos dejar de pensarlo en esta idea de la literatura, de la ficción y de la fantasía, pero no como algo abstracto y que nos enajena de la realidad, sino justamente como un anclaje con la realidad. Yo mencionaba Sí, que, claro. bueno, un texto de Ricoeur, que es un ensayo muy breve, muy pensado en lo político, y que dice que nos ayuda a pensar en la brecha de legitimidad. Pero no es solo como una dimensión crítica sociológica, sino también como un establecimiento del imaginario social y de la legitimación de lo que queremos o de lo que se quiere. Entonces, aquí vemos Exactamente. este recorrido tan nutrido. eh, bueno, yo pensaba en El Imperio de los Sentimientos de Beatriz Arlo, que ella menciona que las novelas de Folletín no eran una descripción sociológica, sino más bien un discurso moralizante de las clases. Bueno, ¿cuánta literatura encontramos con ese mismo mensaje en el establecimiento del Estado político? Y ahí me pareció brillante este recorrido para poder pensar desde Maquiavelo, ¿no? El Príncipe como su obra conocida, pero ¿cuántos escribieron obras teatrales, literarias, planteando la Realmente. legitimidad, ¿no? Como una forma a veces más propia para entrar por la estética de la literatura, más amable, más Sin lugar a amigable dudas. que el discurso político en Exactamente. sí. Bueno, Maquiavelo, hay que decir, la obra completa de Maquiavelo es un tomazo, y si ustedes saben, seguramente El Príncipe no es su obra más enjundiosa, ¿no? Sino sobre todo el análisis de Tito Livio que hace de manera impresionante, y mucha de su obra de carácter, las cartas dirigidas a funcionarios, donde se reflexiona sobre el origen o sea, está reflexionando sobre el origen de lo que después va a ser el príncipe, ¿no? Por supuesto, el príncipe es una bomba de tiempo, pero no es la única obra. Sí, 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 en ese sentido. Y con respecto a las utopías, yo les recomiendo, hay un libro de Thomas Molnar,
que se llama Utopismos, si no me equivoco, lo tengo por allí a mano, pero bueno, ahora tendría que buscarlo en la biblioteca. Thomas Molnar fue un especialista húngaro, el hombre, exiliado obviamente por los hechos de la ocupación de Hungría por parte de la Unión Soviética, se vino a trabajar a Estados Unidos y allí desarrolló toda una teoría en torno de la concepción de la utopía como influencia en el carácter político. Y realmente, bueno, perdón, yo voy a ser muy duro, ¿no? En ese sentido, la utopía ha sido siniestra en su influencia en la política. Ha generado los mayores autoritarismos, las sociedades más controladas. Por eso la literatura, que fue un pasito más adelante, entiéndanme, generó las contrautopías inmediatamente. Un 1984 de Orwell, por citar una obra muy famosa, o El hombre en el castillo de Philip Dick. Son obras literarias, puramente literarias, en las que se habla de sociedades absolutamente controladas, ¿no? Y respondo una preguntita que alguien hizo respecto, el político es de Baltasar Gracián. Es un texto de Baltasar Gracián, siglo XVII, también jesuita el hombre. Bien, ahora sí le cedo la palabra a Juan Pablo, que seguro que también está ansioso por hacer sus preguntas. Bueno, voy a ser lo más puntilloso posible. Bueno, como he visto el programa especial que hizo con Jorge sobre el canciller de Ayala, me voy a detener un poco en una Bien, cuestión. bien. Y aparte leí toda la obra de Jorge, su aproximación a Lewis, la tesis leyendo a Muy Tolkien, bien. todo lo que puede conocer. Así que bueno, capaz llegó al 4 con el doc. Así que, moraleja. Escuchándolo, Perfecto. me viene a la mente un autor muy moderno en comparación con lo que citó y muy viejito, que es Pedro de Alarcón, que fue un personaje muy particular porque fue revolucionario. Después, cuando habla en contra de la corona, resulta que lo desafían a duelo. A partir de ese duelo, él falla, la otra persona le perdona la vida y tarda 20 años en escribir un artículo periodístico y después las larga toda una obra de literatura muy fuerte. Entonces, eso lo vinculo al héroe. El héroe, en las obras de Jorge, en el análisis de Jorge, tiene una transformación interior. Sí, claro. Entonces, más allá de que el héroe se sacrifica, hace falta una parte interior para que llegue a esa conclusión. Me recuerda a Jorge. Jorge cuando estaba cómodo prendía la pipa, igualito, grande, un discípulo. Hace falta una transformación interior para que llegue a ese resultado del héroe transformador, por así decirlo. Y todo lo que viene, obviamente, todo lo que viene citando, yo veo cierta lógica en un ambiente en donde hablar mal del rey o del poder era poner la cabeza en la guillotina. Muchas veces estas obras literarias eran la forma de disfrazar lo que no se podía formalmente decir. Pero entonces, ¿y cómo venía la transformación interior de estos autores o cómo lograrlo o qué era lo que hacía falta para que el héroe surgiera? Porque en estas obras políticas no se habla de ese punto, no se habla del héroe. Bueno, vamos a empezar diciendo que el concepto de héroe es un concepto que está también bastante bastardeado en muchos sentidos. Un héroe es Edipo, posiblemente el modelo del héroe. No llega a ser un héroe sino hasta que descubre la verdad interior que él tiene. Por eso lo que decís, Juan Pablo, es muy cierto. Es una transformación interior. Una transformación interior que lo lleva a la propia destrucción. En el caso de él, a perderlo todo y finalmente a la transformación que se da como modelo de ese perdón, entre comillas, la piedad griega que aparece en Edipo en Colono. Es decir, claro que sí, porque yo siempre digo que no hay persona más libre que aquella que decide ser héroe
hasta el momento que decide serlo. No existe un destino del héroe, existe la libertad de ser héroe. Lo que ocurre es que después asumo tal libertad. ¿En qué me baso? Los que han leído la Ilíada recordarán que Aquiles no quiere ir a la guerra. De hecho, escapa a la guerra. Y es su madre la que lo convence, ¿no? Con un argumento bastante notable, que es el de la fama, ¿no? Diciéndole, si no vas a la guerra, vas a vivir muchísimos años, vas a conocer a tus nietos y demás, pero morirás. Morirás en la anonimia de la historia, por decirlo en un discurso más moderno. En cambio, si vas a la guerra, vas a morir joven y vas a ser inmortal. Es decir, la eternidad que se le presenta en otro sentido. Y esa decisión de Aquiles es una decisión que tiene que cumplir hasta el final. A ver, ¿podría volverse atrás? Sí, pero sería algo que Dante pone en el último anillo del infierno, un traidor. Es decir, justamente los remito al hermoso cuento de Borges, tema del traidor y del héroe. ¿Por qué? Porque no es que el traidor es de alguna manera, ¿cómo decirlo?, aquel que se opone al héroe, sino que es el héroe que no asume su función de héroe. Hay una, hay una traición desde el momento en que ha asumido un rol. En el Gilgamesh ya está esto. En el Gilgamesh aparecen los primeros héroes no héroes, por decirlo de una manera. ¿Y dónde están? En las sombras, olvidados, totalmente. Por eso es muy valioso lo que decís, Juan Pablo. Yo comparto plenamente esa idea. Tiene que surgir de algo interno. Es decir, esto de el héroe colectivo, no se construye colectivamente, no. La tradición nos dice que en realidad el héroe es una persona que decide de por sí asumir algo que lo lleva a la ruina. Es un Quijote. El Quijote es un héroe. Sabe que está perdido desde el comienzo. Recuerden Antígona, si quieren, para tomar otro ejemplo, para tomar un ejemplo femenino. Antígona empieza la obra diciendo: estoy muerta. Estoy muerta. He asumido la muerte. Ya está. Todo lo que venga no tiene importancia. Porque ella ha decidido hacer algo que viola la ley positiva de ese momento, pero que por supuesto respeta la ley natural. Entonces, el choque. O estoy de un lado o estoy del otro. Perdón por la lata. ¿Alguna duda más o puedo repreguntar yo? Repregunta, repregunta. Bueno, pero el héroe, y eso lo marcaba mucho Jorge Ferro, pero el héroe también fue evolucionando y él diferenciaba entre el héroe, por ejemplo, nórdico, que en general tenía un destino marcado, o el griego, que el hado de los dioses era la sentencia de los dioses ya había marcado y por más que el héroe tratara de modificar ese destino no podía. Y el concepto en Tolkien, que Tolkien llamaba el eucatástrofe, que era el héroe que terminaba bien. Entonces, en tu opinión, Jorge, perdón, ya, Sebastián, No, por eh, favor, es un honor. eh, actualmente, con tu bagaje de lectura porque si leíste Gilgamesh, tenés 3000 años de lectura, leíste desde el 1000 antes de Cristo, porque Gilgamesh es más o menos de esa época, al día de hoy. ¿Qué posibilidad qué héroe del siglo XXI o qué lectura nos mostraría un héroe del fines del siglo XX y siglo XXI? Para ver cómo es el modelo actual de héroe que nos muestra la literatura. Claro, lo que dice Jorge es absolutamente cierto. El héroe ha variado, tiene que variar. Es inevitable que lo haga. Se tiene que adecuar al tiempo. Las leyes siguen siendo las mismas desde el punto de vista de la tradición, pero obviamente han cambiado las circunstancias. La literatura está llena de héroes, incluso en el siglo XX, está llena de héroes. Es un héroe Juan Dalman del cuento El Sur de Borges. Es un héroe el protagonista del Sueño de los Héroes, nada menos,
de Adolfo Bioy Casares. Es un héroe, el protagonista del Ulises de Joyce. Lo que ocurre es que son diferentes tipos de héroes. Ojo, los griegos también tenían diferentes tipos de héroes. Estaba el héroe trágico, que posiblemente sea el modelo máximo, pero también está el héroe filosófico, el del carácter específicamente de búsqueda de la verdad, que entrega su vida a la búsqueda de la verdad. El héroe que tiene un carácter más político, como le quiere hacer entender Sófocles a Pericles, ¿no? A través de las obras, sobre todo de Edipo Rey, ¿no? Está dedicado a Pericles, el Edipo Rey, no por nada. Y si uno observa las características de todos estos héroes, hay un punto en común, que es el principio por el cual se decide asumir eso. Incluso en el héroe nórdico. Los héroes nórdicos, lo que ocurre es que la mitología nórdica, no quiero pelearme con los expertos en mitología nórdica, yo soy más del mundo grecolatino, pero la mitología nórdica es una mitología que está influida de enorme cristianismo, cosa que la mitología grecolatina no. Todo lo que conocemos de la mitología nórdica está narrado posteriormente por monjes, monjes que cristianizaron la mirada de. Entonces hay un final en torno de algo cíclico que va a llevar a un nuevo tiempo. En el mundo griego, en realidad, el héroe cae por piedad hacia los demás con un solo fin: volver al cosmos, derrotar el caos, volver al cosmos. Para un griego lo peor que podía existir era el desorden, la desarmonía. Bueno, esa desarmonía tenía un principio metafísico. Quien se entrega para vencer ese principio metafísico negativo es el héroe. Hoy en día, desde luego, si uno lee una... No, claro, lo que pasa es que esto ha quedado muy encerrado, entiendo la pregunta, Juan Pablo, pero ha quedado muy encerrado en la literatura de ficción, pero tenemos cantidad de ejemplos. El ejemplo de, por ejemplo, yo te decía recién, un Juan Dalman en el cuento de Borges, que sale a enfrentar algo que es ni más ni menos que su propia muerte, en una situación que parecería absurda por momentos. Pero está poblado, sí. Hay muchísima literatura en ese sentido. No hace falta que sea épico, que sea guerrero, ¿no? Bien, si les parece, para no abusar ni de la generosidad de Sebastián Porrini ni del tiempo de cada uno, vamos a proceder al cierre. Nuevamente agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por darnos este espacio, por la organización y el auspicio respectivamente, a nuestro expositor, Sebastián Porrini, por compartir con nosotros todo su conocimiento y este generoso intercambio que se ha generado gracias a su presencia. Por supuesto, nuevamente agradecer a Juan Pablo, que siempre es el motor de estas iniciativas, y a todos los presentes que, por supuesto, hacen que tenga sentido una iniciativa como esta. Bueno, no sé, Juan Pablo, si vos querés decir algo más. Qué bueno, que este es el segundo, vamos preparando para más adelante el tercero. Quiero a su vez, bueno, felicitar al doc, como le dicen, a Sebastián, por la No soy doc, exposición que pero hizo. bueno. Pero te dicen todos el doc, todos te dicen el doc, no tengas problema. No, quiero agradecer un montón porque el retraso que tuvo es un signo de lo difícil que es hacerse un hueco para él y poder estar presente. Es una persona Yo que te en este agradezco, Juan momento... Pablo, y pido disculpas. Perdón. No te La verdad es preocupes. que Todo bien. A ver, vuelvo a repetir, es una persona que tiene 3 canales de YouTube, más un programa de radio, más su actividad docente, más su actividad publicista, más de los libros que escribe y de compañía, con lo cual
es una persona que tiene una agenda, más una familia, 2 hijos y todo lo demás, así que comprendemos perfectamente, y encima en Buenos Aires, así que súper recontra. Quiero agradecer un montón. Ojalá podamos contar nuevamente con él en próximos con momentos. gusto. Cuenten conmigo. Y sobre todo, muchas gracias por iluminar textos, como diría Jorge. Iluminar Muchísimas textos. gracias. Un homenaje muy grande al querido Jorge. Un homenaje grandísimo hoy en su día de fallecimiento, que para mí fue una pérdida infinita. Les mando un agradecimiento a todos, a Juan Pablo, a los organizadores, a la profe que recién habló, y a todos los presentes. Y gracias por la comprensión, disculpen la tardanza. Yo soy una persona de formación inglesa, en cierto modo. Para mí me dicen a las 6 hay que empezar. Así empiezo mis clases, pero bueno, los desastres de las autopistas. Bueno, muchas gracias a Lo todos y que perfecto. tengan, Lo que perfecto tengan es muy buenas enemigo de lo tardes. posible. Exacto. Bueno, y además vamos a Exacto, decir que exacto, sobrevivieron los datos del celular de Juan Pablo, que también está sin internet, así que dentro de todo hemos exacto. logrado sobrellevar todos los obstáculos. Gracias, Helga, gracias, Un Bueno, cariño muchas gracias enorme, a un Bueno, cariño muchísimas enorme. gracias, Sebastián, gracias, Juan Pablo, y a las instituciones y a todos los presentes. Saludos. Nos está muy bien. Adiós.